Bueno, entonces, mientras que 40 minutos. aparece la presentación, quiero dar un saludo muy especial a todos los asistentes a este bonito congreso, un saludo fraterno desde Colombia y quiero compartirles entonces mi presentación y mi trabajo. El trabajo está titulado Literacidad Crítica y Digital en la Educación. Este trabajo y esta experiencia parte de una necesidad y de una preocupación que creo que no solamente yo la tengo como docente del área de lengua castellana, sino que yo creo que es una preocupación que nos involucra a todos los docentes y es cómo acercar a nuestros estudiantes hacia la lectura y la escritura. Entonces está encaminado hacia la educación media y hacia la educación superior. Gracias, puedes pasar. Bueno, entonces para contextualizarlos, trabajo en la institución educativa técnico industrial, es un colegio de carácter oficial. Tenemos estudiantes de todos los estratos, de todas las condiciones socioeconómicas, diversas, religiosas, políticas. Y aquí en este contexto encuentro, como profesora del área de español, encuentro muchos estudiantes y con una gran problemática que es la poca motivación hacia lo que son los procesos de lectura y escritura. También trabajo con los estudiantes de primer semestre de la Universidad del Cauca en orientando cursos de lectura y escritura y estos cursos los manejamos a nivel transversal para todos los programas que ofrece la misma universidad, teniendo en cuenta que la lectura y escritura es un proceso y es un desarrollo de habilidades que compete a todas las áreas del conocimiento. ¿Puedes seguir, por favor? Bueno, entonces, ¿de dónde parte? Les decía que partía de la preocupación de esa visión reduccionista de las prácticas discursivas de lectura y escritura, donde estos procesos de pensamiento pasan a un segundo plano. Esta visión reduccionista hace referencia a que solamente los estudiantes están leyendo por leer y escribiendo solamente por escribir, para dar fe o para esperar una nota a cambio, pero no son procesos de reflexión ni procesos que se comprometan realmente a buscar un análisis a través del desarrollo de la lectura y la escritura. Ujú, sí. Tenemos como segundo aspecto la dificultad para la interpretación y producción de diferentes textos. Entonces, mi compañera María Eugenia lo comentaba en su anterior exposición, que nosotros desafortunadamente somos medidos por unas pruebas a nivel nacional se llaman ICFES. Miden el nivel de las diferentes instituciones educativas a nivel de educación media. Desafortunadamente, esta evaluación también es descontextualizada, pero de todas maneras, dentro de las aulas se trabajan estos procesos para poder llegar a que los chicos puedan interpretar y puedan producir diferentes textos, pero en el proceso nos encontramos con diferentes dificultades que obstaculizan la interpretación y producción de diferentes textos, devolviéndome al paso uno, que es la poca motivación que se tiene precisamente hacia el desarrollo de estas actividades. Luego nos encontramos con los procesos pedagógicos y didácticos, en su mayoría, que son tradicionales y de aprendizaje unimodal o monomodal. Aquí nos involucramos los profesores como tal, con una pedagogía y una didáctica de corte tradicional, donde solamente se trabaja lo que es la lectura y la escritura desde los textos unimodales, que son aquellos que nos permiten una sola forma de lectura, y es la forma de lectura convencional, textos extensos,
textos donde ellos tampoco casi no les gusta la temática, que son textos impuestos. Entonces, estos procesos han hecho también y han aportado desafortunadamente a que los estudiantes no se motiven por la lectura y la escritura. Sigue, por favor. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué se encuentra después de todo esto? Encuentro una apatía y frustración por los contenidos de las clases. Profe, ¿por qué tengo que ver esto? Inclusive lo escuchaba hace un momento por un ponente. Porque tengo que, si yo quiero ser ingeniero, porque tengo que ver, por ejemplo, porque tengo que desarrollar algunas actividades que no van a ser coherentes de pronto con la profesión que voy a ejercer, pero también viene el desinterés por el rendimiento escolar, encontramos bajo rendimiento escolar en algunos estudiantes, el cuestionar el orden establecido de los conocimientos frente a la realidad cotidiana. Y hay algo que es donde voy a enfatizar precisamente, y es la interferencia y la subutilización de las TIC, que encuentro, y estoy hablando más o menos de este proyecto de investigación antes de la pandemia, 2019. Entonces, encuentro la interferencia y la subutilización de las TIC, donde los estudiantes utilizan sus herramientas tecnológicas, como por ejemplo el celular, pero no lo hacen para fines educativos, sino simplemente o con meros fines de entretenimiento. Así que entonces, de aquí ya me centro en lo que es la literacidad, teniendo en cuenta que es un término que usamos hoy para lo que llamamos leer y escribir. Y en este momento, leer y escribir desde los diferentes formatos, desde los diferentes contextos, desde las diferentes culturas, y que esto, aparte de ser un simple hecho de leer y escribir desde los diferentes formatos, nos lleven a un proceso reflexivo, a un proceso de interpretación, de análisis, de comprensión de contenidos, de comprensión de mensajes y comprensión también de contextos, que es supremamente importante. Sigue, por favor. Entonces, vamos a encontrar lo que es la literacidad crítica. Uno de ellos tenemos lo que son las habilidades de lectura y escritura, y estas, podemos decir que estas son habilidades, la lectura y la escritura son habilidades sólidas, que significan, donde significa el ser capaz de comprender textos de manera efectiva y de expresarse con claridad por escrito. Estas habilidades son fundamentales para analizar y comunicar también de manera efectiva la información en un contexto mediático. Y cuando hablamos de contexto mediático, nos referimos a la comunicación que circula a través de los diferentes medios. Tenemos lo que es la comprensión de la cultura y la sociedad. Aquí miramos cómo eh, los medios de comunicación están arraigados a las diferentes culturas y por ende a las diferentes sociedades. Esto implica reconocer cómo los valores, las creencias, las normas culturales influyen en la información que consumimos. Y de ahí podemos tomar una postura y podemos tener también, mirar cómo opinamos frente a ello. En cuanto a la capacidad para cuestionar y analizar la información, así vamos a tener, o sobre todo buscar en nuestros estudiantes realmente qué información llega y qué información consumimos. Mirar lo que vemos, analizar también lo que leemos, aprender a hacer preguntas sobre su veracidad, la objetividad de la misma y los posibles sesgos. Esta capacidad es esencial para separar la información confiable de la información que realmente no lo es. Y tenemos también la parte del conocimiento de los sesgos y la influencia de los medios de comunicación. Esto implica entender que los medios pueden presentar información de manera
selectiva y a la vez sesgada, y reconocer cómo esto puede influir en nuestras opiniones y en nuestras decisiones. Y mirar la parte del pensamiento crítico y reflexivo. Esta parte del pensamiento crítico y reflexivo, ya les decía desde el primer punto de las habilidades de lectura y escritura, que son habilidades centrales en la literacidad crítica. ¿Qué permiten? Permiten evaluar de manera objetiva la información, permiten considerar también las diferentes perspectivas y decisiones que podemos nosotros tomar frente a una determinada información dentro de un determinado mensaje. Y aquí, centrándonos en lo que es el pensamiento crítico, mirar cómo, porque pensamiento crítico o desarrollo del pensamiento crítico es mirar cómo somos capaces nosotros de reaccionar frente a diferentes situaciones que se nos presentan a diario. Pero para poder reaccionar frente a estas diferentes situaciones, obviamente tenemos que haber tenido antes un proceso selectivo de análisis, de reflexión y de comprensión frente a la información que circula, que por cierto es mucha, en este momento es demasiada. Ujú. Siguiente. Aquí, junto con la literacidad crítica, entonces nos vamos a encontrar con la literacidad digital. Eh, ¿Qué es lo que se pretende? O sea, en este momento que estamos nosotros los educadores a nivel mundial, frente a estudiantes de una generación totalmente de nativos digitales, donde ellos han, muchos de ellos han nacido en esta era digital y su experiencia y su relación es directa con todos estos elementos tecnológicos y más familiarizados obviamente que nosotros. Entonces, una de los beneficios que tenemos con la literacia digital es el acceso a recursos educativos. En estos recursos educativos vemos cómo nuestros estudiantes tienen la posibilidad de trabajar libros electrónicos, los videos educativos, cursos en línea, y esto lo que hace es enriquecer su aprendizaje y les permite explorar temas de manera más profunda y más diversa. Entonces, ¿por qué no impulsar a que nuestros estudiantes accedan precisamente a estos recursos educativos, que es lo que es el acceso directo que tienen la mayoría, un porcentaje muy alto, y que vuelvo y le repito, teniendo en cuenta que nuestros estudiantes que estamos enfrentados a un grupo de estudiantes que su desarrollo y proceso de aprendizaje es diferente al nuestro, por condiciones generacionales. Entonces, ellos van a estar más motivados hacia la parte de tecnología, a todo lo que es visual, a todo lo que es auditivo. Y por eso les decía que dejar un poquito de lado la parte de la enseñanza tradicional con los textos unimodales o monomodales que poco motivan y que por poco acercan a nuestros estudiantes a este desarrollo de estas habilidades. ¿Qué pasa también con la literacia digital? Nos permite y les permite a ellos el desarrollo de habilidades técnicas. Esto iría enlazado con lo del acceso a recursos educativos. Creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes hemos experimentado en nuestras aulas cómo los estudiantes, el desarrollo de estas habilidades técnicas son mejores que las mismas habilidades técnicas que nosotros tenemos. A partir de eso, podemos precisamente apoyarnos en ellos para poder realizar y para poder desarrollar y establecer recursos educativos mediados por las tecnologías, porque ellos son más hábiles que nosotros en cuanto a la parte de la utilización de estas técnicas y estas herramientas o de aplicaciones tecnológicas que tenemos. En cuanto al fomento de la autonomía, vemos cómo los estudiantes pueden acercarse a los diferentes formatos y poder mirar realmente lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les llama la atención y acceder fácilmente también a ellos. Igual pasa con la colaboración y comunicación.
cómo podemos interactuar a través de diferentes hipertextos, cómo podemos hacer redacciones en documentos de Google donde todos estén aportando desde su estilo de redacción para la producción de textos, cómo ellos pueden también mirar em, esa parte de poder integrarse a un mundo global a partir de lo que estamos haciendo ahora, de congresos en línea, de poder mirar cómo pueden y compartir sus gustos y sus necesidades en grupos de estudio a través de la red. Ujú. El siguiente. Tenemos algo importante que es la preparación para el futuro. Esta misma literacidad digital a ellos se vuelve cada vez más integral en la sociedad y el mundo laboral. Y es buscar, y en este momento después de la pandemia, tenemos, yo creo que ustedes y yo, la experiencia de muchos estudiantes que trabajan desde su casa y ahí podemos seguir reconociendo cómo la tecnología seguirá desempeñando un papel fundamental en nuestro mundo laboral y social. La personalización del aprendizaje está muy relacionado con el fomento de la autonomía, de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a sus necesidades y también de acuerdo a sus habilidades. En cuanto a la innovación educativa, miramos cómo los docentes hemos podido utilizar tecnologías digitales para crear experiencias de aprendizaje más atractivas y efectivas, como el aprendizaje en línea, la gamificación y la realidad virtual. Y aquí, en esta innovación educativa, me involucro también. Antes de pandemia no era realmente una necesidad la parte, no era tanto, no se veía tanto la necesidad de involucrarnos con la parte digital, pero resulta que después de pandemia fue crucial mirar cómo tuvimos muchos profesores que no somos nativos digitales, que somos inmigrantes digitales, en tener que buscar y acceder a los recursos digitales y aprender para poder mantenernos como orientadores de un proceso de aprendizaje. Facilita la organización y la productividad y el acceso a oportunidades globales. De todas formas, en esta parte de las oportunidades globales, no es para nadie oculto que en esta literacidad digital es esencial en la educación moderna. Ofrece grandes beneficios que van más allá del aula, pero cuando me refiero a más allá del aula, no le quiero quitar importancia, obviamente, al maestro como tal. Siempre vamos a estar allí siendo unos personajes, unos orientadores indispensables para que nuestros estudiantes justo en esta época puedan identificar y puedan hacer un buen uso de las tecnologías y de los elementos digitales que nos ofrecen, incluyendo la inteligencia artificial. No podemos desconocer, la inteligencia artificial es algo que está con nosotros, que no va a desaparecer y es algo que nosotros los docentes, los maestros, tenemos que enfrentarnos a ellos y mirar cómo hacer de esta inteligencia artificial un recurso más dentro de nuestros procesos de aprendizaje, donde los estudiantes tienen todas las respuestas que quieren en el momento que quieren y de forma inmediata, pero mirar cómo nosotros encaminamos a que esa inteligencia artificial no se convierta en, en un recurso que les alimente la pasividad de pensamiento y la falta de creatividad. Al contrario, mirar cómo la integramos. Por ejemplo, yo hago que los estudiantes busquen las respuestas con inteligencia artificial y que esas mismas respuestas, que ellos escojan dos o tres de las múltiples respuestas que dan y que ellos mismos, con sus propias palabras, y con su propio estilo de redacción, organicen esas respuestas. ¿Para qué? Para familiarizarnos y para no olvidarnos que va a estar presente allí y que no va a desaparecer. Siguiente.
Entonces, a partir de allí, de la integración de lo que es la literacidad crítica y la literacidad digital, tomo como estrategia los textos multimodales. Dentro de los textos multimodales, pues recordamos la definición de textos multimodales. ¿Puedes seguir? Los ejemplos de textos multimodales y las ventajas de precisamente que estos tienen. Siguiente. Vamos primero con la definición. Entonces, vamos a ver cómo los textos multimodales son documentos o mensajes que utilizan e integran múltiples modos de comunicación, como textos, imágenes, sonidos y video para transmitir información efectiva. Y también, de todas formas, textos que son llamativos para esta generación en la cual estamos orientando estos procesos de enseñanza. Siguiente. Entonces, miramos que dentro de los textos multimodales tenemos los anuncios publicitarios, están también las líneas de tiempo, las infografías y también está lo que es el cómic o la historieta. Este tipo de textos personalmente ha permitido que los estudiantes se acerquen tanto en la educación media como en el nivel universitario a lo que es la lectura. ¿Qué implica? Vamos a mirar las implicaciones que tienen y las ventajas que tienen los textos multimodales en estos procesos de lectura y escritura. Siguiente. Entonces, una de las ventajas que vemos es la mayor claridad y comprensión. ¿Cómo podemos partir de un texto monomodal y llevarlo a un texto multimodal donde implica mayor claridad y comprensión en los contenidos y cómo pueden los estudiantes precisamente convertirlos en textos multimodales llenos de gráficas, llenos de texto, llenos también de sonidos y más llamativos? Tenemos también un atractivo visual que permite que el público y el lector participe activamente de contenido, marca, imagen o experiencia. Tienen entonces aquí nuestros chicos que ser muy buenos observadores. Y la observación hace parte de una atención que llevará a una comprensión y a un análisis de una información que se presenta. La posibilidad de llegar a diferentes tipos de aprendices visuales, auditivos, kinestésicos. Y aquí para un poquito para contarles que dentro de los textos multimodales he trabajado lo que es la infografía con estudiantes de inclusión, sobre todo de inclusión cognitiva, donde se les dificulta mucho la comprensión de lectura de un texto monomodal que tiene, los monomodales son los textos que tienen una sola forma de lectura de arriba hacia abajo y es la única forma de lectura que da. Mientras que acá la parte de las imágenes, la parte visual, la parte auditiva ha hecho que los estudiantes puedan entender mejor los mensajes que se quieren transmitir. Tenemos también la mayor capacidad para transmitir emociones y mensajes persuasivos. Mm, ya sabemos que un texto no solamente, o sea, no está cargado de un solo sistema semiótico, o sea, está compuesto por varios sistemas semióticos, pero uno de ellos que me llama mucho la atención es la imagen, porque a partir de la imagen se pueden también hacer una producción textual impresionante, todo lo que y todas las perspectivas y todas las visiones que diferentes que vamos a encontrar en cada estudiante y cómo lo puede escribir y cómo lo puede producir a través de texto, la impresión que le causa una imagen y lo que lo lleva también a la parte de la expresión de emociones. Siguiente. Y aquí quiero compartirles algunas imágenes ya de lo que es de la teoría a la práctica. Entonces, aquí tenemos en este lado una infografía de la Universidad del Cauca del programa de Ingeniería Civil.
cómo explican a través de todo este texto un anteproyecto de trabajo, de investigación. Acá tengo a mis estudiantes de la institución, del colegio, cómo parten, aquí hicimos un bestiario, partimos de seres vivos, de animales reales, pero que ellos a partir de múltiples lecturas, de observación de la National Geographic en sus documentales, pudieron transformar muchas de esas imágenes, pudieron crear figuras que no existen en nuestro hábitat natural, pero que sí existen en su imaginación. A eso le llamamos bestiario. Son actividades que los estudiantes realizan con mejor disposición, con mejor motivación y que afortunadamente, sí les quiero compartir que hemos tenido en nuestra institución unos puntajes muy favorables en la presentación de las pruebas ICFES que les mencionaba anteriormente. Siguiente. Aquí vemos otro estudiante, trabajamos aquí lo que fue mitología griega con estudiantes ya de 11º de la media, de la educación media, y cómo él a partir de un mito griego lo va a convertir en imagen, que también es un texto. Sigue, creo que ahí hay otras imágenes, creo. Y el impacto que tienen los estudiantes cuando pueden trabajar con sus computadores. Como les decía desde un inicio, trabajo en una institución de carácter público, los recursos económicos no son buenos, los recursos de los estudiantes tampoco, pero afortunadamente contamos con una sala que se llama Punto Digital, donde contamos con 20 computadores. Mis cursos son de 40 estudiantes, pero igual ahí pueden trabajar 2 o 3 en un solo computador para ellos poder crear sus propios materiales. Aquí trabajamos en un cuento que partimos de ciencia ficción de Isaac Asimov que se llama Sueños de un robot y ellos lo convirtieron en una historieta. Siguiente. Entonces, es así como si quería compartirles mi experiencia porque ha sido bastante enriquecedora y bastante gratificante cómo a partir de todas estas ayudas digitales y tecnológicas que tenemos en esta era, llevarlas al aula. Vuelvo y le repito, sin desplazarnos, nosotros como maestros, que siempre vamos a cumplir un papel fundamental en la educación, que seremos orientadores de estos estudiantes para que puedan identificar la información que llega, la veracidad de la información y cómo podemos utilizar al máximo este recurso, que es el recurso de nuestra era digital. Muchísimas gracias. Estimada Dari, muchísimas gracias por compartir sus aportes. Muy interesante su ponencia. Por esta razón, la Universidad Femenina del Sagrado Corazón le comparte la presente constancia. Constancia otorgada a la doctora Dari Janet Cajas Muñoz como expositora en el segundo Congreso Internacional Educación para Todos, un estilo de vida. Muchísimas gracias, Dari, por sus valiosos aportes y esperamos tenerla pronto en un próximo Muchísimas evento. Muchísimas gracias a ustedes también por estos espacios tan enriquecedores de mucho aprendizaje. Un saludo, Charito, y un abrazo. Un gran abrazo. Y finalmente tenemos la última ponencia. En este caso tenemos
una ponencia nacional a cargo de la magíster Charito de Jesús Tábara Zabalú. Ella es licenciada en Educación Primaria por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE, maestría en Educación con mención en Orientación y Tutoría en Educación de la Universidad, Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Tiene estudios concluidos de doctorado en Educación por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, diplomado en especialización en Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad por la Universidad Católica del Perú. Tiene un diploma de especialización en Educación Inclusiva por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Actualmente es coordinadora general del capítulo Perú del programa Delfín México, programa interinstitucional para el fortalecimiento de la investigación y el posgrado del Pacífico, por una cultura científica. Universidad Autónoma de Nayarit, Nueva Vallarta, México. Es miembro fundador de REDIC, Red Internacional de Educación a Distancia, en línea y abierta de la Universidad Nacional de Costa Rica, desde el año 2018 hasta la fecha. Y es también consultora pedagógica en inclusión escolar en el Centro Ansullivan del Perú. Asesora experta pedagógica en DIDE ORG España desde este año. La magíster Charito de Jesús Tábara compartirá con nosotros la ponencia Estrategias de Aprendizaje para la Educación Inclusiva Universitaria. Adelante, magíster Charito Tábara. Muchas gracias, Ángela. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a la universidad, mi alma mater, por permitirme participar en este congreso, en este segundo Congreso Internacional Educación para Todos, un estilo de vida. En esta oportunidad voy a... La educación inclusiva en la educación superior es un desafío actual. Efectivamente, la educación inclusiva se ha venido trabajando ya desde hace muchos años en la educación básica. Y conforme han ido pasando los años, se ve la necesidad y el desafío que la universidad asuma la educación inclusiva. Desde mi experiencia puedo decir que no concibo una educación inicial, primaria, secundaria, terciaria, si es que esta educación no es inclusiva. Pues, ¿qué es una educación universitaria inclusiva? En realidad es un concepto que de manera personal y profesional siempre me ha interpelado. Y ahí que he sentido este desafío de querer indagar y asumir estas prácticas inclusivas. Es un término realmente que a mí me ha invitado a hacer muchos cambios en mis prácticas pedagógicas, en mis prácticas investigativas. Lleva a un docente, lo lleva a buscar otras formas de cómo hacer el trabajo pedagógico de tal forma que llegue a todos los estudiantes. También nos invita a una forma muy diferente y muy rica a interactuar con el conocimiento para hacerlo accesible a todos los estudiantes, porque eso es lo que busca la educación inclusiva, que nuestros estudiantes tengan escenarios adecuados donde todos puedan aprender al margen de sus naturales diferencias. Pues una universidad inclusiva provoca la transformación en la docencia, en las prácticas cotidianas. Es estar en incertidumbre siempre. Es querer pensar y repensar cada día nuestras prácticas pedagógicas e irlas evaluando de manera permanente si las estrategias, los materiales, los recursos, las evaluaciones
son las adecuadas y están permitiendo lograr aprendizajes significativos para la vida de todos mis estudiantes. Es por eso que digo que hacer una universidad inclusiva nos invita a estar en constante incertidumbre. Y a esta incertidumbre no tenemos por qué tenerle miedo, porque solamente está en evaluar lo que hacemos, en evaluar nosotros nuestra propia práctica para luego ir tomando decisiones, porque ese es el propósito de la evaluación, evaluar para mejorar, para tomar decisiones oportunas y pertinentes. En este escenario, pues nosotros estamos invitados al constante diálogo, a la escucha, a estar dispuestos a enseñar y aprender desde otras lógicas que a veces ni las hemos soñado. Pero yo les digo que cuando nosotros nos disponemos, tenemos esa voluntad de querer llegar a todos los estudiantes, aún aquellos que tengan alguna condición de discapacidad, vamos a despertar en nosotros lo que le llamo esta innovación, esta disposición pedagógica que todo docente la tiene y que la tiene ahí, dentro de sí, y que solamente está en que reflexione y diga de qué forma puedo llegar a todos mis estudiantes. De ahí que cuando nosotros evaluamos y vemos si estamos llegando a todos y vemos que no es así, no debemos preguntarnos por qué no está aprendiendo o qué le está pasando a mi estudiante, sino al contrario, ¿qué puedo hacer yo para lograr aprendizajes en estos estudiantes que se están quedando? Pues esta práctica a nosotros nos enriquece, no nos permite detenernos porque siempre vamos a estar en constante búsqueda y no buscar atajos, sino buscar e irnos alineando con la complejidad en las relaciones cotidianas, tanto con nuestros estudiantes como con nuestra práctica pedagógica. Pues una universidad inclusiva es el único modelo posible para hablar de una educación auténtica, si es que nosotros realmente estamos comprometidos como ciudadanos y ciudadanos en respetar y garantizar el derecho de la educación para todos, como lo dice nuestra Carta Magna, como lo dice en las últimas modificaciones en el reglamento de la Ley General de Educación. Y es esto, ¿no? Aprendamos nosotros a vivir, a trabajar en esta incertidumbre y en esta incertidumbre a este constante evaluar tanto los aprendizajes como la enseñanza. Una educación inclusiva en la universidad eleva este concepto de enseñanza-aprendizaje y busca la máxima expresión y el desarrollo de todos nuestros estudiantes. Sabemos que la educación es la piedra angular del desarrollo de un país y sobre todo en la universidad, que es donde se espera que todos los egresados cumplan el rol fundamental que es de dar respuestas sociales a los problemas que aquejan a nuestra sociedad desde la especialidad en que hayamos elegido. En una universidad inclusiva imperan los valores de solidaridad, la convivencia, la cooperación, el respeto y la igualdad. Y cuando hablo de igualdad, me refiero a igualdad en las oportunidades. Pues es importante resaltar que en la diferencia, en la diversidad de las personas, está la riqueza del mundo en que vivimos. ¿Y para qué? Cuando nos conocemos lo diferentes que somos, vamos a poder aportar desde donde estamos y vamos a mejorar el mundo en que vivimos. Y es importante que siempre tengamos en cuenta, ¿no? Nosotros estamos en un mundo que por naturaleza es cambiante y es heterogéneo. Por lo pronto, no podemos seguir ofreciendo prácticas pedagógicas igualitarias si es que buscamos llegar
a la diversidad de nuestros estudiantes. En una universidad inclusiva todos contamos. En su conjunto todos sumamos. En realidad, una universidad inclusiva se va a identificar o se le va a reconocer cuando el señor que nos abre la puerta de la universidad tiene una actitud y conoce qué es la educación inclusiva hasta las más altas autoridades y están comprometidas y trabajan para fortalecer y lograr una auténtica educación, que es una educación inclusiva. Es importante decir que una universidad inclusiva no es un hecho logrado, no, sino que es un camino que se debe recorrer de manera constante y que juntos vamos a ir dando respuestas a las necesidades que se van a ir presentando de manera diferente. No es un logro de alcanzar, no, es un camino por recorrer. Por eso nosotros siempre tenemos que estar a la vanguardia. En este principio, nosotros tenemos que tener a la diversidad como lo que contribuye al desarrollo de nuestro país. Y debemos aceptarla, debemos respetarla, debemos acogerla y debemos ser uno solo. Porque en la unidad es donde se va a reconocer la calidad de la educación. En este sentido más amplio, quiero decir que si antes la educación inclusiva se pensaba que era para aquellos estudiantes que presentaban una condición de discapacidad, en el concepto más amplio se entiende que la educación inclusiva es la que acoge, respeta, valora y hace todo su esfuerzo por llegar y lograr aprendizajes en todos los estudiantes al margen de sus naturales diferencias, tengan o no alguna condición de discapacidad. La escuela, la universidad, busca desde hace muchos años llegar a toda la población que se vive, porque ese es nuestro principal derecho, tener una educación y que esta educación tiene que ser de calidad, con equidad y sin barreras. Ya desde 1978, Mary Warnon, en el informe Warnon que hizo, amplió el concepto de educación especial. Más adelante, María Luisa Dueñas, en el 2010, responde a la diversidad e igualdad de oportunidades. Rosa María Blanco habla sobre una escuela para todos y que ésta debe ser heterogénea. Melansky, el gurú de la educación inclusiva, él habla de sistemas de desarrollo educativos inclusivos y él ha desarrollado un índice donde nos da a conocer el paso a paso de cómo hacer realidad una institución inclusiva. José María Blas, en el 2019, dice que la educación debe tener al centro, a la persona en el centro. Y esto nos debe llevar a pensar y repensar en acciones que logren su cometido, de educarlas integralmente. Gerardo Echeita sigue trabajando con José María Blas, con Melansky, y hablan de esta transformación del sistema educativo. Hablan de cambios, de reformas, de mejoras, de innovación. Y todo esto está alineado con lo que Agustina Palacios nos dice a través de su libro El modelo social de la discapacidad. Y ella nos deja muy claro que cuando hablamos de educación inclusiva, si bien hablamos de todas las personas, de toda la comunidad que educa y que se educa, no podemos centrar nuestra atención en aquella población vulnerable que por muchos años estuvo olvidada. Y por eso
en su libro, ella hace unas reflexiones muy profundas y dice, ¿dónde están las barreras para que todos aprendan? ¿Dónde está la gran dificultad? Y nos deja clarísimo que las barreras aparecen entre las interacciones de los estudiantes con los contextos. De ahí que la responsabilidad está en la sociedad y no en la persona que tiene la condición de discapacidad o en sus familias. Por ejemplo, si un estudiante tiene dificultad o tiene la condición de baja visión o ceguera total y tiene posibilidades de seguir aprendiendo y va a la escuela, la discapacidad no estaría en él, que puede aprender siempre y cuando la sociedad, los profesionales, se provean de recursos y ofrezcan una enseñanza que le llegue a esta persona con estas características. Y así debe ser con todo el estudiantado, pues ella habla más de centrarse en estas barreras actitudinales, en estas barreras que muchas veces no nos damos cuenta y pensamos que las personas que presentan alguna condición pertenecen a otro grupo humano y no es así. Son parte de nuestra comunidad humana y ellos también tienen derecho, como nosotros, de recibir una educación de calidad, con equidad para todos. Es importante resaltar que Agustina Palacios nos dice que así como se puede observar de manera más visible que si una persona necesita entrar a un supermercado y no hay rampas, va a tener dificultad para acceder a ello, pues igual pasa en el aprendizaje. Nosotros tenemos que crear que nuestros espacios de aprendizaje, nuestros espacios de enseñanza, esas interacciones que se dan con nuestros estudiantes, estén dotadas de todas las estrategias, de todos los recursos, que bien lo han hablado mis compañeros anteriormente, como lo manifiestan a través del diseño universal para el aprendizaje. Porque todos tenemos derecho a recibir una educación. Y este diseño que debemos aprenderlo para llegar a todos, es necesario que lo pongamos en práctica. Al inicio va a ser un poco complicado, pero después vamos a sentir una satisfacción increíble que nos va a llevar a decir, es justo hacer esto, que todos aprendan, y es justo que yo dé las mejores prácticas pedagógicas para llegar a todos los estudiantes. Melanchthon, acá está Melanchthon, presumiéndome cuando vino a Perú. Él nos habla de 3 dimensiones. Melanchthon, Boll y Dyson, él habla de 3 dimensiones cuando queremos hacer de una institución inclusiva. Él nos habla de la cultura, de la política y de la práctica. La cultura que está centrada en la práctica de los valores que toda institución debe tener, en las creencias, en ese interactuar diario que entre personas tenemos y que éstas deben ser las mejores, donde se viva y se considere el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la acogida, la empatía para todas las personas, para todos los que educan y los que son. Las políticas. Si una universidad quiere ser inclusiva, en sus políticas debe haber una coherencia increíble, desde la misión, la visión, los objetivos estratégicos para lograr esta visión deben estar alineados y en ellos debe estar contenido el enfoque de atención a la diversidad, el enfoque de derecho, el enfoque de la educación inclusiva, el enfoque territorial. ¿Por qué? Porque así los docentes, los estudiantes, la comunidad en general
podrá sentirse identificada y decir, sí, está en las políticas de nuestra institución. Es algo que debe ir adelante y vamos a ponernos la camiseta para que esta experiencia y esta vida de educación inclusiva sean. En la dimensión de la práctica es muy importante tomar en cuenta que solo en la práctica vamos a visualizar si es que realmente esta es una institución que incluye. ¿Por qué? Porque en las prácticas nosotros vamos a verificar si todo lo que dice en los documentos de gestión de nuestra institución se llevan a la práctica, se viven en ello. De tal forma que nosotros podemos decir que en la práctica nosotros vamos a poder identificar cómo está el acceso de toda la comunidad, si es que la universidad está pasando algún filtro o está permitiendo la acogida a todos los estudiantes, sea por la diferencia de credo, sea la diferencia de alguna condición, de raza, de lengua, de fe. Habrían que tomar en cuenta esto. Entonces, en la práctica nosotros tenemos que ver cómo va el acceso. Y también habla sobre, en la práctica, tenemos que ver si está la permanencia o solamente se matriculan y después ya no van los estudiantes. La universidad debe hacer un seguimiento para garantizar esta permanencia. Y por supuesto, en la práctica se debe visualizar que existe la participación de la diversidad de estudiantes, considerando, por supuesto, a los más vulnerables. Y en la práctica también se debe tomar en cuenta el aprendizaje o los progresos, si es que todos los estudiantes están logrando aprendizajes significativos, si es que todos los estudiantes están logrando estos estándares para lograr el perfil de egreso que la universidad ha diseñado porque considera que es lo mejor que puede ofrecer a la sociedad. Y para esto es muy importante que todos conozcamos a los estudiantes, porque nadie puede ayudar a otra persona si es que no la conoce, si es que no conoce cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus necesidades. Y también los estudiantes que tengan alguna necesidad deben saber comunicarlo a la universidad para poder recibir la ayuda y poder hacer todos los registros en atención a su necesidad. Hemos hablado de estas necesidades que presentan los estudiantes y bien podemos decir que existen muchas barreras, y las cuales nosotros tenemos que ir con una lupa gigante para ir identificándolas, para poder eliminarlas en el mejor de los casos o aminorarlas. Y estas barreras nosotros las encontramos a nivel en la misma sociedad. Y en esta sociedad y en los culturales nosotros podemos decir que están las económicas. Hoy en día en el Congreso de la República se está discutiendo si es que van a dar recursos para que se implemente esta educación inclusiva. Y claro, todas las políticas que se implantan en una universidad para hacer educación inclusiva no solamente debe quedar en el documento, sino que debe proporcionarse un recurso económico para que pueda implementarse. También a veces existen barreras de discriminación, de ignorancia. También en la normativa hay que mirar el tamaño de la clase, cómo se está evaluando, si se está tomando en cuenta la condición del estudiante o se está evaluando con el signo del igual a todos, ¿no? Si existen normas de control educativo, si la distribución del presupuesto realmente llega para esta educación inclusiva
sea real, sea auténtica, ¿no? Si es accesible, ¿no? A nivel de infraestructura, de recursos humanos, de todo el equipamiento, ¿no? Pero sobre todo, si es accesible a las actitudes favorables de toda la comunidad que educa. Si es accesible a conocer al estudiante. En el Perú ya tenemos un recorrido de la educación inclusiva. Se ha dado la Ley General de Educación, el reglamento de la Ley General de Educación, la ley de la persona con discapacidad, la ley que promueve la educación inclusiva. El 11 de mayo del 2021 se dio la resolución viceministerial donde se hablaba o se desarrolla esta modificatoria del reglamento de la Ley General de Educación. Y el 16 de octubre, perdón, del 2022, se da apertura al plan marco que orienta la educación inclusiva con enfoque territorial. Necesitamos que el Congreso desarrolle esta apertura para que se genere este presupuesto para llevar adelante todo este plan marco en favor de la educación inclusiva. Es importante dejar claro que necesitamos vencer esta resistencia cultural de los docentes que a veces por desconocimiento están haciendo un alto a la educación inclusiva. Es importante decir que para eso debemos trabajar asesorías, tutoría, trabajo colegiado, debemos ver materiales didácticos innovadores, nuevos formatos con tecnología. Es importante dejar claro que la actitud del docente juega un rol preponderante para que la educación inclusiva avance. Y muchas veces la actitud de un docente es poco favorable porque carece de conocimientos cómo trabajar con esta población diversa. Porque claro, por muchos años hemos estado acostumbrados a trabajar con el signo del igual, con una población de estudiantes homogéneos, que nunca lo ha habido, pero sin embargo, hoy en día la apertura es mucho más amplia y acá están la población vulnerable, que son las personas que tienen alguna condición de discapacidad. Para esto es importante que el docente vaya a la vanguardia, y para poder ir a la vanguardia es necesario conocer al estudiante, pues nosotros podemos conocer muchas estrategias, muchos materiales, muchos recursos tecnológicos, una infinidad de recursos, y si no conocemos al estudiante, ¿cómo vamos a seleccionar los recursos que son los más pertinentes para ofrecerles a ellos en una clase muy diversa y ofrecerles diversas oportunidades de enseñanza, con el único propósito de que ningún estudiante se quede sin aprender? ¿Por qué? Porque nosotros ya no podemos seguir dando una enseñanza de talle único. Imagínense si nosotros llevamos a la universidad un polo para una olimpiada y decimos ya, yo voy a llevar un polo de talla S. ¿Podrían todos los estudiantes entrar en este polo de talla S? No, muchos quedaríamos fuera. Y de hecho, que lo mismo estamos aplicando para la enseñanza. No podemos seguir con este paradigma de una enseñanza igualitaria para todos. Nosotros tenemos que ver con una enseñanza de talle diverso, con el propósito de que nadie se quede fuera. El diseño universal de instrucción es este diseño que ofrece las diversas formas que todo docente universitario debe conocer, pues existen muchas formas, ¿no? Nosotros primero tenemos que partir conociendo al estudiante para aminorar o eliminar las barreras que presente mi grupo y ofrecerle las mejores estrategias.
es necesario que nosotros, como educadores, veamos qué otras formas de aprendizaje tienen mis estudiantes para yo diseñar otras formas de enseñanza. Por ejemplo, los autores mencionan un caso, dice: Rubén, estudiante con discapacidad auditiva, asiste a clases de economía en un gran auditorio. El profesor pide al estudiante que se ajuste en los grupos para realizar un debate en clase. Rubén está en desventaja porque no puede distinguir los sonidos en medio del caos auditivo. También quedan marginados Teodoro en silla de ruedas en la última fila y Isaac. Es un estudiante con dificultades para el aprendizaje, ya que necesita tiempo para formular sus ideas. Si se aplican los principios del Jung, el profesorado puede hacer una o algunas otras acciones con el propósito de garantizar el aprendizaje de estos estudiantes antes mencionados en esta situación. Surge por ejemplo, sugerir una pregunta para reflexionar con anterioridad, proporcionar un foro electrónico asincrónico para las contribuciones del estudiantado, dedicar tiempo de clase al análisis y luego dar tiempo para que el estudiantado escriba un documento de reflexión. Así como estas, pueden haber muchas alternativas que se le pueden ofrecer al estudiantado con el propósito de que todos aprendan. Y estas solamente son ideas, pero yo les aseguro que cada docente, en la medida que se ponga a reflexionar cómo es su aula de clase, cómo son los estudiantes de su clase, cuáles son sus características, cuáles son sus fortalezas, cuáles son las limitaciones que puedan presentar, ellos van a poder diseñar y crear muchas oportunidades para todos los aprendizajes. Es importante que tengamos en cuenta que para ofrecer estas estrategias, estas oportunidades adicionales a los estudiantes, tienen que ser accesibles, equitativas, tienen que ser flexibles en cuanto al uso, la participación y la presentación. No a todos se le puede pedir la misma participación o la misma presentación, no, ni tampoco el uso. Para eso está el conocimiento que tengo de mi estudiante, para yo sugerir o darle la libertad del uso del material que estoy proponiendo. Deben ser sencillos y coherentes, se presentan con claridad y se percibe con facilidad. Desarrollar un entorno de aprendizaje favorable, eso es muy importante. El clima, cuidar mucho el clima de aprendizaje. Las aulas deben ser acogedoras, debe haber esta cercanía, debe haber esta empatía por todos, ¿no? Que debe garantizar también los espacios de aprendizaje que se adapten a todo el alumnado. Y todas estas características, estos principios de este diseño, permite o es accesible a todo el profesorado y todas las metodologías que el docente pueda usar en sus prácticas pedagógicas. Para esto es necesario que nosotros tengamos claro que una universidad inclusiva es aquella que da la bienvenida a todos los estudiantes con una actitud y con valor en alza, como lo dice Montaner desde el 2010. Es importante reconocer cuáles son sus diferencias, es importante tener clarísimo que nuestros estudiantes están en un derecho y que deben recibir igualdad de oportunidades para adquirir, para empoderarse de nuevos aprendizajes, de recibir las ayudas, los apoyos necesarios, de potenciar aquellas fortalezas que nuestros estudiantes tienen. Pero para eso, nuevamente vuelvo a insistir, es necesario conocer a todos nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos va a llevar a una educación sin barreras. Imagínense acá en igualdad. Si ofrecemos una
educación igualitaria para todos, no todos van a poder llegar a estos aprendizajes, como lo podemos ver acá. Quieren disfrutar de un deporte, uno les queda muy grande, otro les queda a la medida y hay otros que no llegan. Eso no es justo. Si vamos a la equidad, acá están las ayudas, los ajustes que se necesita para que lleguen. Pero si nosotros quitamos todas esas barreras y nos vamos desde el diseño universal, cada estudiante puede aprender desde donde se encuentre, puede visualizar esta experiencia maravillosa de aprendizaje desde el escenario donde se encuentra, con sus características naturales. Y, por supuesto, para lograr ello, el docente tiene que saber cuáles son sus saberes previos y en función a ello poder ir construyendo nuevos aprendizajes. Quiero ir terminando con esto, con esta imagen donde todos están esperando usar la escalera. Y después de limpiarla, sacaré la nieve de las rampas. Quien está limpiando las escaleras, primero quiere limpiar las escaleras pensando que por ahí va a subir la mayoría. Y la persona que tiene silla de ruedas dice, ¿puede sacar la nieve de la rampa? Y el señor que está sacando la nieve insiste en sacar la nieve de las escaleras. El señor que está en la silla de ruedas dice, pero si usted saca la nieve de la rampa, todos podemos pasar por ahí. Y es esto lo que nosotros estamos invitados a transformar, esta misión, esta visión que tenemos de la educación, que debemos ser una educación accesible para todos, no hacer diferencias, unos por las escaleras, otros por la rampa. Debemos hacer una propuesta de enseñanza que llegue a todos. Y para eso nosotros tenemos que empoderarnos de nuevas tecnologías, de nuevas prácticas, de nuevos recursos y sobre todo del conocimiento de nuestros estudiantes. Quiero terminar con esta reflexión. Educación inclusiva es una respuesta a la diversidad. Todo ser humano debe ser digno y amado, aceptado y valorado, y de participar de las mejores condiciones familiares, educativas y sociales. Porque el propósito de ayudarles a desarrollar al máximo sus potencialidades a partir de conocerles como son. Porque todos tenemos potencialidades y solo están en a que nos ayuden a desarrollarlas, a potenciarlas. Y es esa la gran misión del docente que quiere estar en una universidad que busca ser una universidad que incluye. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Charito. Bastante reflexiva la presentación que nos ha compartido. Muy conmovidos también por cómo es que Charito nos ha compartido cada una de sus valiosas experiencias. Asimismo, ella nos comentaba, es importante evitar una enseñanza de talle única, definitivamente. Cada aula siempre tiene y tendrá una diversidad de estudiantes y hay que respetar ello. Muchísimas gracias, estimada Charito. Es así que la Universidad Femenina del Sagrado Corazón de Jesús, a través de la Escuela de Posgrado, Doctorado en Educación, emite la siguiente constancia como expositora en el segundo Congreso Internacional Educación para Todos, un estilo de vida. Muchísimas gracias, Charito, por su participación. Y bueno, estamos llegando, estamos culminando este Congreso Internacional.
Es así que, estimados expositores, participantes y comunidad educativa, hoy es este es el último momento de nuestro Congreso Educación para Todos, un estilo de vida, y nos embarga una profunda sensación de gratitud y de satisfacción, porque durante estos 2 días hemos sido testigos de una sinfonía de ideas, conocimientos, perspectivas provenientes del arduo trabajo que cada uno de ustedes viene llevando a cabo desde diferentes rincones del mundo. Cada ponente ha aportado una pieza invaluable al rompecabezas de la innovación, del progreso, para una educación para todos. Definitivamente sus investigaciones, teorías y experiencias se han convertido en el motor que impulsará la educación y evolución de nuestros respectivos campos. Es así que a medida que nos despedimos hoy, llevamos con nosotros no solo conocimientos renovados, sino también la inspiración de enfrentar desafíos futuros con mayor determinación y visión. En nombre de todos los presentes, queremos expresar nuestros más sinceros agradecimientos a los organizadores, ponentes, voluntarios y asistentes que han contribuido al éxito de este Congreso. Sin su compromiso y dedicación, esta experiencia no habría sido posible. Les animo, por supuesto, a mantener viva esta red de colaboración y aprendizaje continuo. Sigamos fomentando la investigación, el intercambio de ideas, la innovación, recordando siempre que juntos somos más fuertes y capaces de lograr un impacto positivo en este hermoso lugar, en este mundo en el cual nos ha tocado vivir. Gracias y hasta pronto. Finalmente, podemos tomarnos una foto con todos los participantes, ponentes, quienes puedan animarse a abrir sus cámaras y poder llevarnos esta fotografía del recuerdo de este evento. Muchísimas gracias. Creo que Charito también está tomando todas las fotografías. Gracias, María Eugenia, Jacqueline, entre otras. Ok, muchísimas gracias, estimadas maestras.